Bienvenidos al vídeo de cómo se juega Express a el último juego de la serie T de Daniel Tascini, Tabanusi, un juego que ha diseñado junto a David Espada, que nos trae en castellano Maldito Games. Vamos a ver cómo se juega. Para preparar la partida, en primer lugar, colocaremos este pedazo de tablero en el centro de la mesa y sobre él tenemos que colocar diferentes cosas. Vamos a ir viéndolas poquito a poco. Empezamos por esta loseta de aquí, tendremos que colocar todas las losetas de jardín que son iguales y las losetas de agua normales también, formando un montón. Las losetas especiales, con el símbolo de interrogación, las barajaremos, revelaremos 3 y el resto boca abajo, formando un mazo. Esta es la zona de los figurats, donde tendremos que poner una loseta de figurat en cada uno de ellos. Estos otorgarán puntos de victoria en las puntuaciones del figurat según indiquen las losetas. Tenemos estos marcadores de maestría, tendremos que colocar un marcador de cada jugador en la parte inferior del marcador de maestría de cada color y tendremos que desplegar cartas de proyecto según el tablero. Este es el tablero para 2 jugadores, hay 2 cartas. Estas cartas tienen que tener una simbología distinta en la parte superior izquierda. Es decir, no puede haber 2 cartas que tengan el mismo símbolo sobre la mesa en una partida para 2 jugadores. Dejaremos también a un lado los marcadores de adjudicación de los jugadores, el oro y los edificios de los 3 colores. Tendremos que lanzar los dados de cada una de las barcazas según su color: marrón, amarillo, verde, blanco y azul. Y también tendremos que colocar en los huecos correspondientes al azar las acciones disponibles. En esta y esta tenemos una acción y en esta tenemos 2 losetas de acción que he distribuido yo al azar. Por último, tenemos que colocar aquí las losetas de proyecto de los colores correspondientes y en la zona del puerto tendremos que desplegar al azar barcos de distintos tipos y también cajas de distintos colores. Y por último tenemos estas losetas de el capitán del barco, que tenemos que colocar también 6 en cada uno de los laterales de la zona del puerto. Cada jugador recibirá al azar una de estas cartas de arquitectura que tendrá que intentar completar durante la partida, que será oculta para el resto de jugadores, y un tablerito de jugador en el que colocará todas sus casas y también una caja al azar. Cada jugador empezará la partida con 2 de oro, 5 marcadores de adjudicación y sus 2 peones. Y seleccionaremos un jugador inicial que le otorgaremos este marcador. Con esto estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. Antes de empezar a jugar, empezando por el último jugador y siguiendo en sentido antihorario hasta el jugador inicial, los jugadores tendrán que seleccionar una de las casillas de cualquiera de las 3 regiones de construcción para construir un edificio del color que quieran, colocando una de sus casas sobre él. Por ejemplo, imaginemos que el jugador elige esta casilla de aquí. Podrá elegir cualquiera de los 3 colores, imaginemos que elige amarillo. Lo colocará y se llevará el beneficio correspondiente. En este caso se llevaría 1 de oro, pues nos llevaríamos 1 de oro a nuestra reserva. Y colocaríamos una de las casas del color del edificio. Tenemos el blanco, el amarillo y el marrón, pues tendríamos que coger la primera casa de la izquierda. Siempre que cojamos una casa y revelemos un símbolo, en este caso 1 de oro, obtendremos el beneficio, pero con la primera casa no lo haremos. De esta manera cada jugador tendrá que seleccionar un edificio, el que quiera, puede ser el mismo, en la región que quiera, y colocará sobre él uno de los edificios de su color. Una vez todos los jugadores hayan realizado esto, terminaríamos la preparación y empezaría la partida con el jugador inicial. El objetivo del juego es ser el jugador que al final de la partida acumule mayor cantidad de puntos de victoria. Los jugadores empezaremos con 10 puntos que podremos perder con algunas acciones, pero tendremos que conseguir la mayor cantidad posible. Para ello, los jugadores iremos moviendo nuestros 2 peones de arquitecto y de ayudante por los distintos distritos para obtener los recursos, que son los dados, y utilizar estos recursos para construir diferentes edificios en los distritos de construcción, casas en el puerto y casas en la zona de figurats para aumentar nuestra influencia en los diferentes colores de edificio para obtener puntos cada vez que se detone la puntuación de cada uno de los distritos del juego. Al final de la partida, el jugador con mayor cantidad de puntos será el ganador. Una partida de Tabanusi dura exactamente 5 rondas de juego, que vienen indicadas con las 5 fichas de oro en el marcador de tiempo. Cada una de estas rondas dura un número indeterminado de turnos hasta que se cumple la condición de que una de las barcazas de alguno de los distritos se quede vacía de dados. Al final del turno del jugador que vacíe uno de los barcos de un distrito, se producirá una de las puntuaciones intermedias y se retirará una de las fichas de oro del marcador. En el momento en el que se retire la última ficha de oro, se jugará una ronda adicional y con eso acabará la partida. Vamos a ver cómo funciona cada uno de los turnos en Tabanusi. Empezando por el jugador que tiene el marcador de jugador inicial y siguiendo en sentido horario, el jugador activo tendrá que realizar un turno que siempre tiene los mismos pasos. Deberemos de jugar siempre en el distrito en el que se encuentre nuestro ayudante. Al principio de la partida colocaremos en nuestro primer turno, donde queramos, el ayudante y el arquitecto, pero en posteriores turnos siempre jugaremos en la región en la que se encuentren. Este turno de los jugadores tiene 3 fases diferenciadas. En primer lugar, tendremos que seleccionar uno de los dados de la barcaza para realizar la acción. Después moveremos a nuestro arquitecto a la región correspondiente según el número del dado.
Después podremos realizar acciones en la región donde se encuentra nuestro ayudante según las que nos indican en estos cuadrantes. Podremos realizar dos de ellas, ya sean la misma o distintas. Y después moveremos nuestro peón de ayudante a la región donde se encuentre nuestro arquitecto. Vamos a ver en detalle cada una de estas fases del juego. En primer lugar, el jugador tendrá que tomar un dado del color de la barcaza del distrito en el que se encuentra. En este caso tendríamos que tomar un dado blanco. Después de ello, el jugador tendrá que mover a su arquitecto al distrito según el valor del dado que hemos cogido. Si cogemos un 2, lo moveremos al 2, si cogemos el 1, lo moveremos al 1, y si cogemos un 4, lo moveremos al 4. En este caso, por ejemplo, si cogemos el 4, lo llevaremos a nuestra zona de juego. Esto es un recurso blanco a todos los efectos independientemente de su valor, y moveremos nuestro arquitecto a la región 4. Con esto acabaría la primera fase de nuestro turno. Hay que tener en cuenta un par de detalles. Si cogemos un dado de valor 6, podremos movernos a cualquier distrito siempre y cuando el dado de ese distrito no se encuentre disponible. Es decir, si este dado fuese un 6 y nosotros queremos tomarlo, solo podremos utilizarlo para ir a una región que no tenga un dado disponible. Es decir, en este caso tenemos dados para el 1, para el 2 y para el 4. Si cogemos el 6, podremos ir a la 3 o a la 5, pero no a ninguna de las otras porque tenemos un dado de esa región disponible. También hay que destacar que si cogemos un dado, independientemente de su valor, si gastamos una pieza de oro, podremos mover a nuestro arquitecto al distrito que nosotros queramos. La segunda fase que tenemos que realizar durante nuestro turno es realizar hasta 2 acciones en el distrito en el que se encuentra a nuestro ayudante. En este caso, en el distrito 3 tenemos estas 3 acciones que son iguales en los 3 distritos de construcción y una acción que se coloca al azar al principio de la partida. Podemos realizar 0, 1 o 2 acciones de estas, podemos hacer la misma o distintas. Una vez hayamos resuelto las 2 acciones que vamos a ver próximamente, tendremos que mover a nuestro ayudante a la región donde se encuentra nuestro arquitecto y con eso terminaría nuestro turno. Como veis, la fase del turno de un jugador es bastante sencilla. Tomar un dado de la barcaza, mover el arquitecto a la región que indica el dado, realizar 2 acciones en esa región y volver a mover a nuestro ayudante a la región donde está nuestro arquitecto. Tan sencillo como eso. Vamos a ver cómo funciona cada una de las acciones del juego. En primer lugar, vamos a explicar las acciones que son comunes a los 3 distritos de construcción, empezando por la de colocar una loseta de proyecto. Para colocar una loseta de proyecto, imaginemos que nos encontramos en este distrito, tendremos que coger una loseta de proyecto del color que nosotros queramos y colocar uno de nuestros marcadores disponibles de adjudicación. Empezamos con 5 de ellos, si en algún momento nos quedamos sin ellos, no podremos colocar, por ejemplo, este tipo de losetas que requieren colocar un marcador de adjudicación. Algunas de las acciones nos permitirán pasar marcadores de la reserva a nuestra zona de juego. Para realizar esta acción simplemente cogeremos una loseta, imaginemos que queremos construir uno de los edificios de color marrón y lo colocaremos en cualquiera de las regiones del tablero, imaginemos que lo colocamos aquí. Cuando colocamos una loseta obtenemos el beneficio inmediatamente, en este caso nos indica que podemos coger un recurso amarillo de la barcaza amarilla. Siempre que esto ocurra, tendremos que coger el recurso con el número más alto. Como el número más alto es un 6, cogeremos el 6 y lo llevaremos a nuestra zona de juego. Y colocaremos un marcador para que sepamos que esa loseta de proyecto es nuestra. Y con esto terminaría una misma acción. Podríamos hacer una segunda acción en este distrito que podría ser la misma u otra distinta. Destacar que si colocamos una loseta de proyecto del mismo color a un proyecto que ya hay en esa región, estaremos obligados a ponerlo en una zona adyacente. Adicionalmente, solo puede haber 3 losetas de proyecto de un mismo color en una región, es decir, que no podremos construir una nueva loseta de proyecto marrón hasta que no se haya construido ese edificio. Destacar que esta acción es igual tanto en este distrito como en este, es decir, siempre tendremos que seguir las mismas reglas y solo podremos construir en el distrito que nos toque, que están divididos por estas regiones de jardín y de agua. La segunda acción que podremos realizar en cada uno de los distritos es construir un edificio. Para construir un edificio tendremos que pagar 2 recursos de la barcaza del distrito en el que nos encontramos. Es decir, por ejemplo, en este caso, para construir un edificio en este lugar tendremos que pagar 2 recursos marrones. En este, 2 recursos amarillos y en este, 2 recursos blancos. El oro es un recurso comodín. Y como ya he dicho, los recursos son los dados. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos 3 recursos comodín, un recurso de color amarillo, un recurso de color blanco y una caja inicial de color blanco. Las cajas se pueden utilizar como si fuesen un recurso del color asociado. Cuando las usemos, les daremos la vuelta y ya no podremos gastarla más hasta que no la recuperemos con una de las acciones adicionales que tiene el juego. Una de las acciones adicionales que tiene el juego es gastar un dado de cualquier color que dejaremos en la reserva para darle la vuelta a una de nuestras cajas. Esto podremos hacerlo una vez por turno. Pues siguiendo con la acción que podemos construir un edificio, esta nos costaría 2 marrones, en nuestro caso 2 de oro, porque no tenemos un recurso marrón. Adicionalmente, para construir un edificio tenemos que mirar quién es el dueño de cada uno de los edificios.
Y en este caso tenemos esta loseta que es nuestra, esta loseta que es de nuestro rival y esta loseta que es nuestra. Tendremos que pagar un recurso del color del edificio por cada disco que sea nuestro. Es decir, en este caso yo tendría que pagar 2 para construir el edificio más otros 2 porque estas dos losetas son mías. Por lo tanto tendría que pagar 4 recursos marrones. En caso de poder pagarlo, cogeríamos de la reserva los edificios de color marrón para poder colocarlos en la zona del proyecto. Cogeríamos estos marcadores que serían devueltos a la reserva. Los marcadores de mi rival se los devolveríamos a su zona de juego, no irían a la reserva, sino que volverían a estar disponibles para él. Y adicionalmente, él subiría tantos pasos en el marcador del edificio que estamos construyendo como marcadores tenía. Como este marcador estaba en un edificio marrón, el jugador lila subirá 1 en su marcador de maestría del color marrón y esto iría a su zona de juego. Estas losetas se retiran y construimos el edificio en la región correspondiente. Siempre que construyamos un edificio, para marcar que es nuestro, tendremos que coger la casa más a la izquierda y colocarla en ese edificio. Como hemos revelado una pieza de oro, cogeremos uno de oro y lo llevaremos a nuestra reserva. Esto lo haremos siempre que construyamos un edificio, es decir, nos costará más por las losetas que sean nuestras y las que sean de los otros jugadores les harán ascender en la maestría del color correspondiente al edificio construido. Por último, destacar que si hubiese un jardín con un marcador de otro jugador, posteriormente veremos cómo se colocan los jardines, si esto estuviese así cuando yo he construido el edificio, los jardines que están adyacentes al edificio que yo he construido, si son de otro jugador, también le harán subir en el marcador que ellos deseen. Es decir, si esto hubiese estado así, el jugador lila podría haber subido en el mismo o en uno distinto porque tiene un jardín. Esto viene indicado en la simbología del juego. Y por último tenemos la tercera acción, que es la que nos permite hacer varias cosas. Comprar losetas de agua, comprar losetas de jardín, colocar losetas de agua y colocar hasta 3 losetas de jardín. Para comprar losetas de agua podremos pagar recursos de color azul. Cada recurso de color azul que paguemos u oro nos otorgará una loseta de agua básica. Estas losetas de agua básica van a nuestra reserva. Lo mismo pasa con las losetas de jardín. Pagaremos recursos verdes tantos como queramos y por cada uno que paguemos conseguiremos una loseta de jardín. Y por último nos permitirá colocar losetas de agua y losetas de jardín. Las losetas de agua se pueden colocar adyacentes a cualquier loseta de agua o loseta de jardín que haya en el distrito en el que nos encontremos. Por ejemplo, si yo quiero colocar esta loseta de agua, podría colocarla aquí, aquí o incluso en estas que están adyacentes a jardín. Imaginemos que lo quiero colocar aquí. Para colocar losetas de jardín tendremos que colocarlas encima de losetas de agua. Para colocarla encima de una loseta de agua puede ser tanto las que están vacías como las que tienen un recurso. Recordar que esta región de aquí se encuentra adyacente a estos dos distritos y esta de aquí a estos dos distritos. Si lo coloco en una región que tiene un símbolo como esta que tiene 1 de oro, pues obtendré 1 de oro de la reserva. De esta manera, cuando un jugador ha conseguido alguna de las losetas de agua especiales y la ha colocado, si coloca su jardín encima de una loseta especial, pues obtendrá los beneficios correspondientes. Destacar que como máximo podremos colocar 3 losetas de jardín con una sola de estas acciones. Y siempre que coloquemos una loseta de jardín, tendremos que marcarlo con nuestro marcador. Destacar otro detalle y es que las losetas de agua no obtienen el beneficio que tapen. Es decir, si por alguna razón yo colocase una loseta de agua encima de esto, no obtendría el beneficio de obtener un jardín. Esos beneficios solo se obtienen al colocar estas losetas de proyecto. Con esto ya estarían vistas las 3 acciones que se pueden hacer en los distritos de construcción, que son siempre las mismas. Pasaríamos a las acciones que se pueden hacer en el distrito del puerto, que son 2, reclamar un barco o colocar una casa adyacente. Para reclamar un barco tendremos que pagar 2 de oro. Pagamos 2 de oro y colocaremos uno de nuestros marcadores en el barco que queramos. Si lo colocamos en uno de los barcos que tiene alguna habilidad, ganaremos esa mejora para el resto de la partida. Es decir, en este caso, siempre que coloquemos una loseta de arquitectura en el juego, podremos obtener una loseta de agua a nuestra reserva. Y esta habilidad la tendremos activa a partir del siguiente turno del que hayamos reclamado ese barco. Hay que destacar que si en algún momento hemos colocado marcadores en una tríada de barcos, es decir, en este caso aquí, ganaremos la loseta del capitán que esté en línea con nuestra línea de marcadores. En este caso tendríamos este que nos daría unos beneficios que sería una loseta de agua especial, una de jardín y 2 de estos marcadores que irían a nuestra reserva, porque recordar que si no tenemos marcadores no podremos colocarlos. Si no la gastamos, al final de la partida nos dará 3 puntos de victoria. Lo siguiente que podemos hacer en el distrito de los barcos es colocar una casa en ese distrito. Para ello tendremos que pagar 2 dados azules o oro.
Para ello, pues cogeremos una de las casas que tenemos abajo y la colocaremos en una de las filas o columnas, teniendo en cuenta que no podemos tener dos barcos en la misma columna o fila. Y tendremos que elegir entre obtener el beneficio que indica, que sería obtener dos marcadores de adjudicación a nuestra reserva, o subir en cualquier templo, o tener un recurso cualquiera de los dados que se han gastado, puesto que estos dados solo podremos obtenerlos si han sido gastados. Lo que quiere decir es que una vez nosotros hayamos utilizado ciertos recursos, se dejarán a un lado y cuando un jugador obtenga un beneficio de obtener un dado cualquiera, tiene que ser un dado de los que ya se han utilizado, no puede coger los dados de la barcaza. O lo que puede hacer el jugador es llevarse una de las cajas. Si coloca esta casa aquí, podría llevarse esta caja y colocarla en su tablero, teniendo en cuenta que como máximo un jugador puede tener 4 cajas. Quiero destacar una regla adicional que tiene que ver con reclamar un barco, y es que en el momento en el que un jugador ha construido un edificio, según nos indica esta simbología, puede pagar 1 de oro para reclamar un barco del mismo valor, que son estos numeritos que tenemos arriba, como el tamaño del edificio. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hemos construido el edificio de tamaño 3 marrón, podríamos haber pagado 1 de oro a la reserva para colocar uno de nuestros marcadores de adjudicación en uno de los barcos de valor 3 para obtener su beneficio permanente o para ir colocando marcadores para poder llevarnos las losetas de capitán. Y por último nos quedaría explicar la acción de construir casas en la región de los zigurats. Si estamos en esta región, podríamos realizar la acción de pagar 2 dados verdes u oro para sustituirlo para colocar una casa en un zigurat. Los zigurat tenemos de color amarillo, marrón y blanco. Para ello tendríamos que coger la casa correspondiente para colocarla en la región que queramos. Imaginemos que queremos construir un zigurat en esta región. Tendríamos que coger una casa de las blancas. La cogeríamos, la colocaríamos en una región. Si la colocamos en una de estas nos permitirá subir una posición en ese marcador, imaginemos que la queremos ahí, y subimos en el blanco una posición. Adicionalmente, al haber revelado un icono de oro, nos llevaríamos 1 de oro. Después de esto, tendríamos que colocar uno de nuestros marcadores de adjudicación en la casilla más a la izquierda de este marcador. Estas casillas pueden ser ocupadas por varios marcadores a la vez, es decir, siempre los jugadores empezarán marcando la primera, luego la segunda y luego la tercera, que determinará la cantidad de puntos que se llevarán cuando se cumpla el objetivo de este distrito, según el número de marcadores. Si tienes un marcador te dará un punto, si tienes 2 marcadores te dará un punto, y si tienes 3 marcadores te dará 2 puntos por cada jardín que tenga uno de tus marcadores de adjudicación. Y para eso sirven colocar los zigurats en esta región. Y con esto estarían explicadas todas las acciones básicas. Vamos a ver cómo funcionan las acciones que se ponen de manera aleatoria en el tablero al comienzo de la partida. Esta de aquí lo que nos permite es voltear 2 cajas que hayamos gastado y obtener uno de nuestros marcadores de adjudicación. Este de aquí nos permitirá perder 2 puntos de victoria para subir en uno de los tracks. Hay que tener en cuenta que aunque no tengamos suficientes puntos de victoria, es decir, si tenemos 0 u 1, podremos pagarlo quedándonos en 0 para subir 1 en los tracks, es decir, nunca podremos bajar por debajo de 0, pero podremos seguir utilizando esta acción. Esta de aquí nos permitirá, al hacerla, mover a nuestro arquitecto a cualquier región y después nos dará un recurso cualquiera de los que ya se hayan utilizado. Este de aquí nos dará 2 puntos de victoria y 2 marcadores de adjudicación a nuestra zona de juego. Este de aquí nos dará una de las losetas que hay reveladas, una de jardín y un marcador de adjudicación. Después repondremos y esta nos dará 1 de oro y un marcador de adjudicación. Y con esto hemos visto todas las acciones que se pueden hacer en el juego. Los jugadores, como ya he dicho, irán haciendo sus turnos de la manera habitual, que es coger un dado, mover el marcador del arquitecto a la región del valor del dado. Si cogemos el 2 lo moveríamos a la 2, haríamos 2 acciones en esta región utilizando estas 4 acciones que hay y luego moveríamos este marcador y le tocaría al siguiente jugador. Vamos a hacer eso turno tras turno hasta que se agoten todos los dados de una barcaza, que habría una puntuación intermedia. Vamos a ver cómo puntúa cada una de las regiones del juego. Si al final del turno de un jugador un distrito se ha quedado sin dados, pasaríamos a una fase de puntuación. En primer lugar, el jugador, que era el activo, se llevará la ficha de oro que hay en el tiempo, por lo tanto tendrá 1 de oro y marcaremos que la primera ronda ya ha terminado. Después de esto, todos los jugadores que tengan un recurso del color de la barcaza asociada a ese lugar, se llevará un beneficio en concreto. Si el dado es amarillo, como en este caso, lo perderíamos y subiríamos 1 en el marcador amarillo. Si el dado es marrón, haríamos lo mismo en el marcador marrón. Y si el dado es de la zona blanca, subiríamos 1 en la zona blanca, independientemente de la cantidad de dados que tengamos. Es decir, si hubiese tenido 3 dados amarillos, los devolvería y subiría solo 1 en el marcador amarillo. Si mi dado es azul, cuando se resuelve la barcaza azul, obtendríamos una loseta de agua, y si es verde, obtendríamos una loseta de jardín. Después de esto pasaríamos a puntuar el distrito en concreto, que ahora os explicaré cómo se puntúa cada uno de los distritos. Y por último se volverían a lanzar todos los dados y se colocarían en la barcaza de nuevo.
para que los jugadores que vayan allí obtengan uno de ellos de la manera habitual. Vamos a ver cómo puntúa cada uno de los distritos. Vamos a empezar viendo cómo puntúan los distritos de construcción. Los distritos de construcción puntuarán tantos puntos como el tamaño de los edificios que tengas multiplicado por el valor del color de los edificios según la posición en la que se encuentren tus marcadores. Por ejemplo, si puntuásemos esta región de aquí, el jugador rojo, que soy yo, tiene un edificio amarillo de tamaño 1, por lo tanto se miraría que yo los edificios de color amarillo los puntúo a 1 por lo tanto ganaría 1 por 1, porque es el tamaño, un punto. Si fuese este de aquí, como este edificio es mío y tiene un tamaño 3, sería 3 por el valor que tengo yo en el marrón, que lo tengo en 0, 3 por 0, 0. Por lo tanto, los jugadores tendremos que ir construyendo edificios y subiendo en estos tracks para aumentar la puntuación. Por ejemplo, si se puntuase este de aquí, yo tengo un edificio marrón. Si tuviese el marcador marrón en esta posición, puntuaría 2 puntos, puesto que se mira el valor que hay aquí. Destacar que cuando subimos en los marcadores de maestría, en el momento en el que hayamos alcanzado con todos nuestros marcadores una posición, ganaremos lo que viene aquí a la derecha. Es decir, cuando yo suba este aquí, ganaré un marcador de adjudicación, o oro o puntos de victoria. Y siempre que llegue con algún marcador a alguna de estas posiciones, me llevaré el beneficio correspondiente. Esta es la forma de puntuar el distrito cuando se queda sin dados. Puntuar la cantidad de edificios que tengamos, miramos su tamaño y lo multiplicamos por el número que hay a la izquierda en nuestros marcadores de maestría. Para puntuar en el distrito del puerto, lo que haremos es mirar cada una de nuestras casas la cantidad de marcadores de nuestro color que tiene en la misma fila o columna. Por ejemplo, esta casa tenemos un marcador en esta fila, por lo tanto nos llevaríamos un punto. Si tuviéramos una casa aquí, nos llevaríamos otros 3 puntos por estos 3 marcadores que están en línea con ella. Por lo tanto, simplemente tendremos por cada casa que tengamos puntos por los marcadores que hay en su fila o en su columna. Y por último quedaría ver cómo puntúa la región de los figurats, que simplemente tendremos que ver en cuáles de ellos tenemos algún marcador de adjudicación, yo lo tengo en este, y puntuar tantos puntos como indique según el criterio. En este caso nos daría un punto por cada jardín que tenga uno de nuestros marcadores. Como tengo uno, me daría un punto de victoria, que lo subiría en el marcador. Y esta es la forma en la que se puntúa cada uno de los distritos siempre y cuando su barcaza se quede vacía. En el momento en el que hayan pasado 5 rondas, es decir, que se hayan cogido los 5 marcadores de oro, la partida terminará. Tendremos que terminar la ronda hasta que todos los jugadores hayan jugado el mismo número de rondas, jugaremos una ronda adicional y después de esto acabaría la partida y puntuaremos una última vez cada uno de los distritos del juego. Y esto veremos cuántos puntos de victoria ha obtenido cada jugador. Por último, nos queda explicar las cartas de arquitectura y las cartas de urbanismo. Las cartas de arquitectura son unas cartas que son objetivos, que el primer jugador que las cumpla se llevará los beneficios correspondientes. Podrás reclamar la carta en cualquier momento de tu turno. En este caso, por ejemplo, sería tener 2 edificios blancos, 2 amarillos y 2 marrones construidos con un edificio de tu color sobre él. Te llevarías 2 de oro y 10 puntos. Y esta de aquí te indica tener 8 jardines que tengan un marcador de adjudicación tuyo sobre él. Y te llevarías una loseta del capitán del puerto y 10 puntos de victoria. Adicionalmente, cada jugador empieza con una carta de estas de urbanismo en la mano. Si durante la partida en algún momento cumple la condición, es decir, que tenga 3 casas en el primer distrito y 2 casas en el segundo distrito con un marcador de mi color sobre ellas, me llevaré 10 puntos al final de la partida. Una vez se han resuelto todas las activaciones de cada uno de los distritos por la puntuación final y se ha visto quién ha cumplido o no su carta de urbanismo, el jugador con mayor cantidad de puntos de victoria será el ganador de este Tabanusi. Y hasta aquí la explicación de Tabanusi, Constructores de Ur, la nueva propuesta de Daniel Tasini junto a David Espada. El juego puede parecer que tiene muchas reglas, pero cuando lo has jugado te das cuenta de que no es tan difícil como parece. Simplemente en nuestro turno tendremos que coger un dado, mover al arquitecto a otra región, realizar 2 acciones y luego seguirle con nuestro peón de ayudante. Y así sucesivamente hasta que se van detonando las puntuaciones. Hay que entender cómo funciona la puntuación de cada distrito para obtener puntos en los distritos de construcción por nuestros edificios según el valor que hayamos alcanzado en estos tracks. En el puerto tendremos que ir reclamando los diferentes barcos para obtener diferentes habilidades especiales que podremos ir utilizando en nuestro favor durante la partida y sobre todo en los figurats seleccionar alguno que veamos que vamos a tirar por él estratégicamente, marcarlo con algunos de nuestros marcadores para obtener una buena cantidad de puntos a través de él. Luego tenemos las cartas de arquitectura que nos darán unos objetivos a corto o largo plazo para intentar conseguirlo antes de nuestros rivales para poder llevarnos esos beneficios y por último tener en cuenta nuestra carta de urbanismo que nos dirá en qué regiones tenemos que construir para llevarnos unos cuantos puntos de victoria adicionales. El juego es bastante sencillo, tiene un montón de mini reglas que tendremos que intentar controlar y recordar para que no se nos pasen cosas como que podemos pagar 1 de oro
para poder mover a nuestro arquitecto a cualquier región, o que podemos pagar 1 de oro cuando construimos un edificio para poder reclamar un barco del mismo valor. Ese tipo de detalles que se nos pueden escapar y que son muy importantes para llevar el tempo de la partida. El juego está bastante bien, no es un juegazo ni es el mejor juego que ha diseñado Daniel Tascini, pero se deja jugar, es bastante interactivo, puesto que el hecho de que los jugadores puedan construir las losetas de proyecto de otros jugadores y además les salgan más baratas, hace que todos los jugadores estén pendientes de qué están haciendo los otros jugadores para ir y construir el edificio, aprovechándose de que otros jugadores han hecho los proyectos. Sin embargo, el jugador que ha hecho el proyecto se llevará el beneficio de que han subido los marcadores de ese tipo de edificio en el track, y por lo tanto sus edificios de ese color van a puntuar mucho más durante las fases de puntuación, por lo que hay que encontrar ese equilibrio entre construir edificios de un color y que los demás jugadores utilicen nuestras losetas de proyecto de ese mismo color para que nos suban en esos marcadores gratis, que será algo que los otros jugadores no querrán. Nadie querrá construirte un edificio grande de un color determinado para que tú subas mucho en el track y luego puntúes mucho, por lo que es un equilibrio dinámico entre los jugadores que hace que todo el mundo esté pendiente de todo y que le sienta bastante bien al juego. Sin más, espero que os haya gustado el tutorial, que os haya servido. Si veis cualquier error me lo dejéis en los comentarios, que son vídeos muy grandes y en este tipo de juegos express, en este tipo de vídeos, puede que se me escape algo, y espero que lo pongáis y que todo el mundo esté atento para que nadie cometa errores jugando. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.